Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos un ejercicio en ecuación de conservación de masa. Bueno, en este ejercicio nos dicen que encontremos la velocidad para el casquete en forma de hongo, es decir, esta tubería, ¿cierto? Y nos dicen que asumamos un flujo permanente, incompresible y unidimensional. Entonces, pues directamente ya nos están dando eh, pues todas las bases para saber qué ecuación vamos a trabajar, ¿cierto? Eh, este ejercicio es bastante interesante por la forma de la tubería, ¿cierto? Lo más recomendable es, para el análisis del ejercicio, voltear la tubería, ¿cierto? De esta forma se entiende mucho mejor el ejercicio. Entonces, pues acá se evidencia de que el agua está entrando por acá, ¿cierto? Acá nos están diciendo que ya entra con cierto caudal y se reparte en dos tuberías, ¿cierto? Es como si se partiera la mitad. Entonces tenemos que analizar tanto la entrada, que va a ser una sola entrada, como las dos salidas. Listo, para el ejercicio. Entonces, primero tenemos que hacer el volumen de control, ¿cierto? Donde vamos a trabajar, pues, nuestro análisis. Y después de eso hacemos el análisis de los vectores velocidad en la entrada y el vector área en la entrada, ¿cierto? Esto acá nos dice que tienen un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Que el θ, que es el ángulo entre la velocidad y el área, es 180. ¿Listo? Después hacemos los de la salida, que pues, van a ser iguales para ambos casos. Pues acá en el ejercicio nos dicen que este ángulo θ va a ser 45. Listo. Eso es igual para ambos casos, ¿cierto? Entonces, listo. Ya después de eso, para que se entienda un poco mejor el ejercicio, nos están pintando algo así, ¿cierto? Nos dicen que es como tipo hongo. Más o menos así se vería tridimensionalmente, ¿cierto? La idea pues es algo complejo como de representar, pero es algo así, ¿cierto? Pero como para que se entienda un poco. Bueno, después de esto tendremos que analizar cómo se vería el hongo eh, de radialmente, ¿cierto? Acá nos están dando la información que es 1.8 metros el radio interior y 2 metros el radio exterior, ¿cierto? Acá pintamos eso de esta forma y tenemos que determinar el área de interés, ¿cierto? El área de interés en este caso va a ser lo que está pintado en verdecito, las rayas de este contorno, ¿cierto? Que es por donde va a estar saliendo el agua. Listo. Entonces tenemos que el área de salida va a ser pues simplemente la diferencia de radios, ¿cierto? Y al conocer ya esto podemos hacer el análisis de que la densidad por la velocidad, por el coseno de θ, por el área de la entrada, más la densidad, la velocidad, el coseno del ángulo y el área de salida va a ser igual a cero, ¿cierto? De la ecuación de conservación de masa. Entonces, de acá pues no conocemos qué fluido tenemos, asumiremos que es agua inicialmente. Y pues acá en la entrada nos están dando es el caudal, no la velocidad ni el área, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues podríamos sacar el área, porque conocemos este diámetro, y despejar la velocidad con ese caudal, o simplemente
recordando que caudal es igual a velocidad por área, tomamos el caudal, nada más. Listo. Acá entonces conocemos que el coseno de entrada es 180, ¿cierto? Entonces coseno de 180, esto va a ser igual a menos 1. Y acá este coseno va a ser de 45 grados. Entonces, como son dos salidas, tendremos... Bueno, no, realmente es una. Qué pena. Ahí me disculpo. Y pues ya simplemente reemplazaríamos los valores. Lo que les decía acá, velocidad por área, el caudal, por el coseno del ángulo, más la densidad que multiplica a el área, ¿cierto? Por la velocidad, por el coseno de 45. Entonces, como nos piden determinar la velocidad, esto es igual a 0, simplemente la despegaremos de acá, ¿cierto? Las densidades son iguales, entonces pues se nos cancela y tendríamos que la velocidad, ya operando todo el proceso matemático, tendrá un valor de 1,77 metros por segundo, ¿cierto? Lo interesante de este ejercicio es ver eh, cómo, cómo analizar el gráfico, que es un gráfico totalmente diferente, y entra uno lo, lo verá y se asustará, ¿cierto? Pero es bien interesante por el tema de la visualización en 3D. A veces las figuras o las tuberías no son muy entendibles, ¿listo? Entonces, ese sería como el consejo, hacer siempre un gráfico en 3D cuando sea alguna tubería, pues así como muy extraña para saber eh, el área de influencia, ¿cierto? Listo. Eso es todo. Eso es todo.